Muy buenas tardes. En esta parte en este video hablaré sobre la práctica 4, que es Diodo Zener de electrónica 1. Como índice tenemos objetivos de la práctica, equipo necesario, metodología, desarrollo de la práctica, resultados, conclusión y bibliografía. Como objetivo de la práctica tenemos que el alumno se debe familiarizar con el comportamiento y funcionamiento del diodo Zener como regulador de voltaje. El equipo que utilizamos fue un multímetro, una fuente de voltaje de corriente directa, computador y simulador de circuitos y un generador de funciones. El material fueron 3 resistencias, 2 diodos Zener, y a continuación hablaré un poco de la definición de cada equipo que utilizamos. En este caso, un multímetro. El multímetro es un instrumento que permite medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y diferencia de potenciales, o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna. Fuente de voltaje variable de corriente directa. Es una fuente de poder típica, se usa en escuelas y centros de investigación para alimentar circuitos eléctricos bajo prueba. Este modelo proporciona 3 salidas independientes con rangos de 0 a 30 volts y de 0 a 3 amperes, y una salida fija de 5 volts con una corriente de 0 a 3 amperes. Generador de funciones. Es un aparato electrónico que produce ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares, además de crear señales TTL. Sus aplicaciones incluyen pruebas y calibración de sistemas de audio, ultrasónicos y servo. Tenemos las partes del generador de funciones: indicadores de forma de onda selectiva, niveles de salida, pantallas, selectores de rango, modo, función, frecuencia, amplitud, botones de encendido, activación y bornes de conexión, controles para la selección de los valores de salida deseados. La resistencia. La resistencia, también llamada resistor, es un elemento que se opone al paso de la corriente, causando que en sus terminales aparezca una diferencia de tensión, un voltaje. Y aquí está lo que interesa, el diodo Zener. El diodo Zener es un tipo especial de diodo que siempre se utiliza polarizado inversamente. Recordar que los diodos comunes, como un diodo rectificador, en donde se aprovechan sus características de polarización directa y polarización inversa, conducen siempre en el sentido de la flecha. ¿Cómo funciona un diodo Zener? Si el diodo Zener se polariza en sentido directo, se comporta como un diodo común y conduce. Si el diodo Zener se polariza inversamente, este no conduce mientras el voltaje aplicado sea menor al voltaje del Zener. Una vez que este voltaje se haya alcanzado, una corriente fluye de cátodo a ánodo, como se muestra en la imagen, y se mantiene entre sus terminales un voltaje de Zener. Y ahí se encuentra. Y aquí se muestra el símbolo del diodo Zener. Cuando el diodo Zener se encuentra en polarización directa, aquí funciona como un diodo normal, comienza a conducir a los 0.7 volts. En polarización inversa, entre 0 y la zona Zener circula solamente una pequeña corriente inversa. Y en la zona de ruptura tiene un codo muy pronunciado, seguido de un aumento casi vertical de la corriente.
¿Qué hace un regulador Zener? Un regulador de voltaje con diodo Zener ideal mantiene un voltaje predeterminado fijo a su salida, sin importar las variaciones de voltaje en la fuente de alimentación o las variaciones de corriente en la carga. Metodología. En la práctica vamos a implementar los circuitos siguientes. Vamos a medir el voltaje L, la corriente L, la corriente RS y la potencia Zener, así como hacer la simulación y en el análisis matemático para comprobar los valores obtenidos. Aquí se muestra el desarrollo de la práctica. Como se puede observar, aquí se encuentra el circuito 1, que es este que está aquí abajo. Lo simulamos en Multisim y como se puede ver, pusimos una fuente de 20 volts, una resistencia de 3.3 kilo ohms, un diodo Zener y otra resistencia de 3.3 kilo ohms. Abrimos el circuito para obtener la corriente y nada más ponemos entre las terminales para obtener el voltaje. Y aquí se muestran los valores obtenidos de la simulación. Calculado matemáticamente, tenemos que el voltaje L es igual al voltaje inicial por la resistencia L, entre la resistencia S más la resistencia L. Y haciendo el cálculo tenemos que BL es igual a 10 volts. Para calcular la corriente RS tenemos que dividir el voltaje inicial menos el voltaje Zener entre la resistencia S. Para calcular la corriente L tenemos que es voltaje L entre resistencia L, pero como está en paralelo podemos cambiar el voltaje L por el voltaje Zener, que es el mismo porque están en paralelo. Entonces 10 entre 3.3 tenemos 3.3 mA. Y para calcular la corriente Zener es igual a la corriente L menos la corriente RS, y esto da como resultado 2 por 10 a la menos 5. La potencia Zener es igual a la corriente Zener por el voltaje Zener, y como resultado tenemos 0.2 mA. Aquí tenemos el circuito 2. Como se puede observar, tenemos una resistencia y dos diodos Zener encontrados unos al otros. Para calcular el voltaje de R2, nada más entre los terminales de la resistencia y para calcular el voltaje final igual. Resultados. Se encuentran las comparaciones de los resultados matemáticos y los resultados simulados del circuito 1 y circuito 2. Como conclusión a la práctica, tenemos que durante esta práctica hemos logrado entender un poco más prácticamente el comportamiento de los diodos Zener
y hemos podido observar por qué razón es que estos son utilizados en los reguladores de voltaje, pues han sido diseñados especialmente para trabajar en la zona de ruptura. Y bibliografía de la bibliografía de lo que hemos utilizado en lo teórico.